versículo 2, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. El versículo 3 y 4, luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Un maravilloso acontecimiento, una manifestación típica de nuestro Dios, que cuando hace acto de presencia lo hace de manera muy impactante, muy impresionante. En esta ocasión se manifiesta con estas llamas o lenguas de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Continuando con la lectura en el versículo 14 del mismo capítulo, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, es decir, habló en voz fuerte, voz en cuello: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Versículo 16, no se equivoquen, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Esta manifestación portentosa de Dios ya la había profetizado el profeta Joel hacía muchos años, y ahí ya estaba cumpliéndose esta profecía. Versículo 17, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Y hermanos, ¿cuándo son esos últimos días? Ya se nos ha enseñado en otros mensajes que en los últimos días es una expresión que significa desde el tiempo de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hasta su regreso. Y quiere decir que si es ese tiempo, ese periodo, pues estamos nosotros en los últimos días, hermanos. Estamos nosotros en los últimos días. Aquí los habitantes de Jerusalén están en los últimos días, y esto va a continuar. Este periodo de los últimos días va a finalizar hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese lapso, en este tiempo, el Espíritu de Dios va a ser derramado, va a estar disponible para toda la gente, para toda la humanidad. Versículo 22, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. No era desconocido para el pueblo de Jerusalén, para aquellos habitantes, lo que había hecho Jesucristo. Ellos tenían muy presente que había resucitado a Lázaro. Ese milagro pues no podía pasar desapercibido para los habitantes. Aunque algunos no estuvieran presentes, lo supieron, se enteraron de ello, porque no era algo que les sucedía todos los días. Y luego, ante la fama y la admiración que ya había despertado Jesucristo por hechos portentosos, maravillas, sanar enfermos, dar de comer a aquellos más de 5,000 personas cuando estaban reunidos escuchando sus enseñanzas, pues ya conocían todos estos hechos que estaba haciendo Jesucristo, de manera que no era nada desconocido para ellos. Versículo 23, pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Dios ya sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Jesucristo sabía lo que iba a suceder. Fue algo que ya lo habían planeado
desde antes de la creación del ser humano. De manera que todo esto se estaba cumpliendo de acuerdo a lo que Dios ya había diseñado. Y con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Versículo 32. Dios levantó a Jesús de los muertos. De esto todos nosotros somos testigos. Y hoy lo recordamos con la celebración de la Cena del Señor, que fue sacrificado el Señor Jesucristo, pero también resucitó. Y no quedó ahí en el sepulcro, resucitó y no terminó todo ahí, sino que ascendió a los cielos, como lo vamos a ver a continuación. Versículo 33. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, es decir, ya Jesús había hablado a sus discípulos, ahí en los evangelios tenemos en el evangelio de Juan, cómo les platicaba, les decía antes de ser traicionado, que Él iba a dejarlos, que iba a regresar al Padre, pero que no los iba a dejar solos, que les iba a enviar al Consolador, al abogado, al Espíritu Santo. Aquí está la promesa hecha por Jesús, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Esa manifestación del Espíritu Santo que estaban viendo aquellos habitantes de Jerusalén era algo que ya se había prometido y se estaba cumpliendo en esos momentos. Y esto no era algo que desconocían los creyentes tampoco, porque lo había hablado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo es derramado sobre todos nosotros, está diciendo el apóstol Pedro. ¿Y qué significa recibir el Espíritu Santo? Es el tema y el título del mensaje del día de hoy. ¿Qué significa recibir el Espíritu Santo? Vamos a continuar con el mensaje, con el discurso del apóstol Pedro. Ahí continuando en el capítulo 2, en el versículo 37. Al oír todo esto, las personas, aquellos habitantes, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Estaban conmovidos profundamente porque sabían lo que estaba ocurriendo, estaban conscientes de que ellos habían sido partícipes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenían pues sus propias ideas acerca de quién era Jesús. No lo aceptaban como el Mesías, lo rechazaron, y ocurrió todo esto que les acaba de decir el apóstol Pedro. Entonces ellos dicen: pues ¿qué vamos a hacer? Aquí está el Espíritu Santo, ahora ¿qué nos toca hacer a nosotros? Veamos qué nos dice el apóstol Pedro en el versículo 38. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Un versículo se deriva de él mucha doctrina. El cristianismo lo ha interpretado de muchas maneras y sacan muchas conclusiones de este versículo. Y veamos qué nos quiere aclarar Dios, o qué nos quiere transmitir con ello la palabra de Dios. Si lo tomamos tal como lo leemos, pues vamos a tener algunas falsas creencias que, pues lo reconozco, yo
lo llegué hasta predicar en el pasado, ¿verdad? Y nuestra iglesia también lo pensaba así, y mucho cristianismo lo piensa así, que arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, hasta que ocurre todo esto, vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Pero si recordamos lo que acabamos de leer en los versículos anteriores, pues aquí algo no checa. Algo no checa. Y más si tomamos como base esta importante y básica pregunta de ¿quién es Dios? Pues vamos a poder tener claridad sobre este versículo que produce mucha confusión. Y pues hay tantas creencias alrededor de él. Pero teniendo la respuesta a esta fundamental pregunta, como ya también se nos dio un mensaje de quién es Dios y quién es Jesucristo, debe quedar claro para nosotros lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro en Hechos 2, versículo 38. Porque si nosotros entendemos que Dios es el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, pues se nos va a ir aclarando todo ello. Y más si entendemos y comprendemos quién es Jesucristo, debe de quedar claro este versículo de Hechos 2:38, y debe quedar claro en nosotros lo que significa recibir el Espíritu Santo. Vayamos aclarándolo, y espero que sí nos quede muy claro. Si no, vendrán mensajes más adelante para irlo clarificando y ir creciendo en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Dios desea que le conozcamos cada día más, que busquemos la respuesta a quién es Él sobre todo lo demás. Pongamos siempre ante una duda, ante enseñanzas que no nos cuadren bien o no lo entendamos bien, pues preguntemos quién es Jesús, y Él nos va a ir aclarando a través de su palabra esas dudas y esas inquietudes que tengamos. En Hechos 2:38, entonces, ¿por qué Pedro aquí parece decir que el arrepentimiento es una condición previa para el perdón, que a su vez es seguido por el don del Espíritu? Si nosotros ya entendemos quién es Dios, la obra que hizo Jesucristo, como se nos recordó en la celebración de la Santa Cena, que Él murió para la salvación de toda la humanidad, para el perdón de todo ser humano. Entonces, si Él murió en la cruz para el perdón de todo ser humano, pues pareciera que Pedro nos está diciendo aquí que el arrepentimiento es una condición para poder recibir el perdón, y a su vez seguido de recibir el don del Espíritu. Vayamos aclarando esto, hermanos. En el Nuevo Testamento, la palabra griega traducida como arrepentimiento es metanoia. Ya hemos hablado al respecto, que significa cambio de mente, cambio de forma de pensar. Entonces, primeramente le está diciendo el apóstol Pedro, cambien su manera de pensar, cambien su mente, vuélvanse a Dios, ya que ellos habían rechazado a Jesucristo, lo habían rechazado como el Mesías, no le reconocían la obra que Él había hecho, y consideraban que pues era un delincuente más muerto en la cruz. Entonces, así es como conocían a Jesús. Tenían que cambiar esa manera de pensar, esa forma de concebir a Jesús como un delincuente, como pues, un hereje, ¿verdad? ¿Cuánto no lo criticaron y rechazaron todas sus enseñanzas? Entonces,
Toda la humanidad, si conocemos a Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, toda la humanidad está invitada y capacitada por el Espíritu para experimentar un cambio radical de pensamiento. El Espíritu Santo llenó a todos aquellos creyentes y se estaba cumpliendo ya la profecía que sería derramado sobre toda la humanidad, sobre toda gente, sobre toda persona. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el Espíritu Santo ya está presente para estar capacitando a cada persona, independientemente de lo que cree esa persona, de lo que piense esa persona. Pero precisamente lo está capacitando para que cambie ese pensamiento, esa manera de pensar, de la idea que tiene esa persona acerca de Jesús, acerca de Dios, que cambie radicalmente ese pensamiento. Un total cambio, una total transformación. Es el Espíritu Santo que viene a trabajar sobre todo ser humano para traerlo de vuelta a Dios. Dejar la forma de pensar pecaminosa, egoísta, egocéntrica y dirigir su pensamiento hacia Dios y dirigir su amor vivido en unión con Jesucristo por medio del Espíritu Santo es lo que nos capacita el Espíritu Santo. Y está para eso lo mandó Dios, para eso lo mandó Jesús, para que las personas dejemos nuestra manera egoísta de vivir, nuestra forma de vivir alejada de Dios y nos acerquemos cada día más a Dios. Volvamos a Dios y todo nuestro pensamiento sea hacia Dios, nuestro amor sea hacia Dios, ya que vivimos en unión con Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Es la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, de hacernos nuevas criaturas. Al hacernos nuevas criaturas estamos en unión con Él. Entonces, el arrepentirse toma un instante. Quizás tomar una decisión nos puede llevar horas, días, semanas, meses, años. Tomar una decisión: voy a comprar esta casa, no la voy a comprar, este carro no lo voy a comprar, tomo este trabajo, no lo tomo. Algunas decisiones nos llevan mucho tiempo de tomarlas, pero el arrepentirse es en un instante, hermanos, en un instante, y allí ya la ciencia está de acuerdo, ya está reconociendo la ciencia que sí puede haber ese cambio en la mente, en el cerebro, cambiar esa manera de pensar. Entonces, en algún momento, en el tiempo, cuando llegamos a conocer lo malo que hemos hecho, cambiamos de forma de pensar. El arrepentimiento ocurre en un momento, en el instante en que el pecador confiesa su pecado y se vuelve a Dios. Es un instante en el que ya quiero conocer a Dios, quiero volverme a Dios, quiero conocer quién es verdaderamente Jesús. Y ya está ahí el Espíritu Santo trabajando con esta persona para llevarla hacia Jesús. Jesucristo mismo dijo que el Espíritu Santo vendría para convencernos de pecado, para que cuando el pecador por fin reconoce: soy un pecador, ya está cooperando ahí con el Espíritu Santo. No es porque sea muy inteligente la persona y descubra eso, de que ya es un pecador. Es el Espíritu Santo quien lo convence, porque está presente en toda la humanidad, capacitándola, preparándola para que se vuelva a Dios el ser humano. En Marcos capítulo 1, del 14 al 15, Jesucristo nos dice: Jesús vino a Galilea predicando, proclamando, es decir, haciendo la proclamación del Evangelio, las buenas nuevas. Las buenas noticias es lo que significa la palabra Evangelio. Las buenas noticias de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado.
arrepiéntanse y crean el Evangelio. Entonces aquí está diciendo Jesucristo también que tenemos que arrepentirnos. Pues desafortunadamente muchas personas le dan un significado negativo a la palabra arrepentirse. Y aquí podemos confirmar y comprobar que si está en esta declaración de Jesucristo, el arrepentimiento es una buena noticia o es una mala noticia. Es una buena noticia porque está dentro de su declaración que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y crean en el Evangelio, lo que estaba proclamando Jesucristo. Y si estaba proclamando el Evangelio, estaba proclamando buenas noticias, lo cual significa que la necesidad de arrepentirse es una buena noticia. Es una excelente noticia, hermanos. De forma que cualquier significado negativo, cualquier declaración que tenga un significado negativo o mala noticia, pues no se está predicando el Evangelio. No se está proclamando el Evangelio tal como lo proclamó Jesucristo. Y si nosotros vamos a proclamar el Evangelio también, vamos a continuar con la misión de Jesucristo, pues tenemos que transmitir buenas noticias. El ministerio debe de ser de buenas noticias y no darle un significado al arrepentimiento de mala noticia, de que Dios te va a castigar si no te arrepientes, de que vas a tener este castigo porque no procedes del arrepentimiento. Y si no te arrepientes, pues no se van a perdonar tus pecados y no vas a recibir el Espíritu Santo. Como se podría interpretar lo que dijo el apóstol Pedro ahí en Hechos 2, versículo 38. Entonces, el arrepentirse es una excelente noticia. Es una buena noticia que el ser humano, al entenderlo, va a ansiar arrepentirse, va a ansiar cambiar de manera de pensar y de vivir, de volverse a Dios, de querer conocer a Jesús como verdaderamente Él es, lo que verdaderamente Él hizo. Y aquí es lo que nos está enseñando el apóstol Pedro, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué significa arrepentirse? El Evangelio es la buena noticia que los pecados de toda la humanidad han sido perdonados en Cristo. Debe quedar muy claro en nosotros. No debe de ir disipándose toda duda al respecto, porque si Él murió en la cruz y murió por los pecados de la humanidad, ya están perdonados los pecados de la humanidad. De manera que el arrepentirse y volverse a Dios no es para perdonar los pecados, sino para conocer a Jesús, para tener esa relación con Dios, volverse a la relación con Dios, que es lo que Él anhela y desea, tener una relación con cada ser humano. El arrepentimiento entonces nos lleva de vuelta a tener una relación con Dios. De manera que en Hechos 2:38, entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. La mayoría de las Biblias pues dicen para perdón de sus pecados, cuando también la palabra para significa en Él, viene de la palabra griega eis. Entonces, leyéndolo como debería de leerse de manera correcta, diría: arrepiéntanse y sean bautizados
bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Ahí vamos bien. No para el perdón de sus pecados, sino en el perdón de sus pecados. O sea, yo me vuelvo a Dios, yo me arrepiento, regreso a Dios ya en el perdón de mis pecados. Por eso vuelvo con Él, porque el Espíritu Santo me convenció de que ya tengo el perdón de los pecados. Y si ya tengo el perdón de los pecados, me puedo acercar con toda confianza, con toda tranquilidad a Dios. No con ese miedo, no sé, con ese temor de que me va a castigar, de que me va a dar ahí un zape, ¿verdad? De que pues hiciste esto, hiciste aquello otro y lo otro, así es que aquí está tu castigo. Sí te perdono, pero ahí te doy el guamazo también, ¿verdad? No se trata de eso, hermanos. Por eso la gente está con el temor y el miedo. Pues si me acerco a Dios, pues híjole, no soy indigno. Claro que somos indignos, pero ya Jesucristo hace la obra de reconciliar a la humanidad con Dios. Entonces, cuando nos dice aquí el apóstol Pedro que nos acerquemos a Dios, volvamos a Él, cambiemos nuestra manera de pensar, porque ya tenemos el perdón de nuestros pecados. De manera que le está gritando voz en cuello ahí: acérquense a Dios, ya sus pecados están perdonados. Ustedes mataron a Jesucristo, pero Dios no los va a castigar por eso. Y cuesta trabajo aceptarlo. Tan cuesta trabajo que los traductores ponen en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, porque no lo pueden creer, no lo podemos creer. Pero si conocemos a Dios y tenemos la base de quién es Jesucristo, pues Jesucristo es aquel que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. De manera que no tengo que hacer nada para que me perdone los pecados, ya me tengo que acercar a Él. Me tengo que acercar a Él, y ese convencimiento que me da el Espíritu Santo de acercarme a Él, me vuelvo a Dios, lo voy conociendo y empiezo a llevar una vida de agradecimiento porque ya perdonó mis pecados. Los que vuelva a cometer, me los va a perdonar también. Me acerco al trono de gracia, como dice la Escritura, confiado. No porque voy a ir con el temorcito de que ¿qué me va a hacer Dios? ¿Qué me va a decir Dios? ¿Qué sentencia me va a dar? No, voy a vivir las consecuencias de mi manera de proceder. Voy a vivir las consecuencias de las decisiones que tome. Eso no me lo va a quitar Dios. O sea, eso no lo dice en su palabra que nos lo va a quitar. Puede ser también el milagro, pero no me va a quitar. Yo voy a vivir las consecuencias, pero me acerco con esa confianza de que ya hay perdón de mis pecados en Jesucristo y ya el Espíritu Santo está trabajando conmigo. Sigamos viendo para que vaya quedando más claro. Entonces el Espíritu Santo nos mueve a arrepentirnos, porque nuestro perdón ya se ha realizado en Cristo, no con el fin de ser perdonados. Nos arrepentimos porque sabemos que en Jesús nuestros pecados han sido perdonados y que en Jesús ya somos una nueva creación. Es Dios a través del Espíritu Santo que nos está cambiando, nos está transformando, nos está haciendo a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, una nueva creación. Entonces el Espíritu Santo es derramado sobre todos. Lo leímos ahí al principio. De manera que con el corazón y la mente abierta a Dios, a través del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, somos capaces de responder personalmente con confianza para recibir el Espíritu Santo, que lo dice ahí el apóstol Pedro en la segunda parte de Hechos 2:38. Pero esto no quiere decir que el Espíritu
está entrando en nuestras vidas por primera vez. Debe de quedar claro, el Espíritu Santo es derramado en los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo nosotros. Estaban viviendo los habitantes de Jerusalén, a quienes estaba hablando el apóstol Pedro, y ya el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos. El que no lo experimenten, no sientan la presencia del Espíritu Santo, es porque no están creyendo. En otras palabras, no están teniendo fe. Si no tenemos la fe, la creencia del Espíritu Santo, pues no lo estamos experimentando. Pero a la medida que creemos en Él, que confiamos en Él, que tenemos fe, sentimos su presencia. Le damos todo el crédito a Él, que es el que nos está cambiando, que es el que nos está transformando. Porque nosotros podemos decir, no, bueno, pues yo ya dejé este mal hábito, yo ya dejé este vicio. No, me costó mucho trabajo, pero pude dejarlo por fin. No es mérito de nosotros, es del Espíritu Santo, hermanos. Todo el mérito es para Él. Por nosotros mismos no dejaríamos los malos hábitos. Por nosotros mismos no dejaríamos de fumar. Por nosotros mismos, si nos pasamos de copas, no dejaríamos el pasarnos de copas. Es creerle al Espíritu Santo que está trabajando con nosotros, el que va haciendo el cambio, la transformación. Entonces, Pedro dice que el día de Pentecostés el Espíritu fue derramado sobre toda la gente. Si hay alguna duda, pues aquí está diciendo que fue derramado sobre toda la gente, fue profetizado desde el Antiguo Testamento. De manera que aquí se está cumpliendo en el día de Pentecostés. Y lo dice muy claramente en los últimos días, lo cual nosotros es el tiempo que estamos viviendo. Sigamos entonces, comenzamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Al creerle, al tener fe en Dios, tener fe en Jesús, al tener fe en el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por Él. Entonces, antes de nuestra respuesta personal, el Espíritu ha estado con nosotros, obrando en nuestras vidas. Lo dijo Jesucristo, que el Espíritu Santo era el que iba a convencer al mundo, a todo el mundo, de pecado. Nos convenció a nosotros, está convenciendo a la gente a nuestro alrededor que no se acerca a Dios, que todavía no se arrepiente, que todavía no cambia su manera de pensar acerca de quién es Jesús y quién es Dios. Pero en la medida que se vaya dejando guiar por el Espíritu Santo, se va a ir convenciendo por sí mismo. Y va a llegar un momento en que ya va a tener una respuesta personal de decir, me arrepiento. Sucede en un instante de que ya quieren conocer a Dios, quieren conocer a Jesús. Pero ahora que recibimos el Espíritu en fe, comenzamos a responder a su presencia en una nueva forma. Es decir, el Espíritu Santo está trabajando con toda la humanidad. Pero el no tener fe en Dios, el no creerlo, no está respondiendo a su presencia en ninguna forma, porque sigue haciendo lo mismo que viene haciendo, teniendo sus malos hábitos, comportándose de tal manera, viviendo de tal forma, pensando a su propia manera. Pero el Espíritu Santo ahí está trabajando con las personas para que cambien su manera de pensar y se vuelvan a Dios y respondan a su presencia en una nueva forma. Es decir, ya querer participar con el Espíritu Santo, querer participar con Dios. ¿Qué quieres Dios que haga?
Por eso aquí los habitantes le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Ya lo estamos entendiendo, ya queremos responder, queremos hacer algo, ¿qué vamos a hacer? Y efectivamente en los versículos más adelante dice que se bautizaron más de 3,000 personas, no para recibir el Espíritu Santo, sino para responder a su presencia, para sentir ya que está con ellos, para empezar a vivir a la manera de Dios. Y ya aquella persona ya es un poco más alegre, aquella persona ya piensa de una manera más positiva ante las adversidades de la vida, que no se van a acabar, hermanos. Pero sintiendo la presencia del Espíritu Santo, nos vamos a consolar. Él se encarga de consolarnos y sobrellevar los problemas, las dificultades, las enfermedades, todo aquello que nos aflige. Y al sentir más su presencia, pues sí, me duele mucho esto, pero te amo, Dios mío, no te voy a dejar, voy a continuar contigo. Tengo la esperanza que este cuerpo físico, con dolencias, con problemas, con dificultades, va a terminar un día. Y si Jesucristo resucitó, entonces yo también voy a resucitar. Y si Él tiene un cuerpo glorioso, pues yo también voy a tener un cuerpo glorioso, como el de Jesucristo, humano. Y todo eso lo vamos entendiendo, lo vamos comprendiendo, porque nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, hermanos. Que es lo que empezaron a hacer aquellos habitantes de Jerusalén y que es lo que empieza a hacer las personas a quienes les testificamos, a quienes hablamos de Dios, a quienes queremos que vean la presencia del Espíritu Santo en ellos, queriéndolos convencer. Y ahí, antes del capítulo 2 de Hechos, en el capítulo 1, le dice Jesús que recibirán el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para que les sean testigos, para que hablen de quién es Jesús, den testimonio acerca de quién es Dios, quién es Jesucristo, y puedan cambiar su manera de pensar acerca de Él, porque muchas ideas hay acerca de Jesús. Inclusive cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia idea, y nos invita la palabra de Dios a que vayamos conociéndolo cada día más a cómo es Él verdaderamente, y como se lo dice el apóstol Pedro, y veremos más adelante. Entonces el regalo ya es nuestro, pero ahora se recibe personalmente y se hace operativo en nuestras vidas como creyentes, como seguidores de Cristo. Es como cuando expresamos, la humanidad es salva en Jesús. Y a veces se puede malinterpretar y decir, no, ¿cómo que el narcotraficante es salvo? Ya es salvo. Bueno, en Jesús, el día que ese narcotraficante conozca a Jesús, va a experimentar la salvación. El día que conozca a Jesús, va a experimentar el perdón que tiene en Él. Y se va a acercar a Dios, se va a acercar a Jesucristo, no para que le perdone los pecados, no para que le dé la salvación, ya la tiene en Jesús. Por eso murió Jesucristo en la cruz. Pero la va a experimentar, va a sentir la presencia del Espíritu Santo, que fue el que lo convenció de, a pesar de matar no sé cuántas gentes y drogar no sé a cuántos más y hacer tantas maldades, pero así son los caminos de Dios. Nosotros quizás nos impresionamos mucho por la maldad que hay en el mundo, pero los pecados de nosotros también son pecados. Quizás no tan impactantes, pero también son pecados, que también son perdonados por Jesús, igual los pecados del narcotraficante.
Y el regalo ahí está presente para todos. El regalo del perdón de los pecados, el regalo del Espíritu Santo, que es el don del Espíritu Santo, el regalo de la salvación. Pero la persona lo va a disfrutar, lo va a vivir cuando lo crea, cuando lo acepte. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Ser los instrumentos del Espíritu Santo para convencer a las personas, para rogarles, como lo está haciendo aquí el apóstol Pedro. No es un regaño, no es una corrección, sino una exhortación, una enseñanza, un aconsejarles. Mira, ven a conocer a Jesús. Él te va a cambiar. Tú no lo vas a poder hacer por ti mismo. Y pues cuesta mucho trabajo, hermanos, pero es la tarea que tenemos. Llevo más de 3 años ahí en el centro de rehabilitación. ¿Y por qué sigo yendo, hermanos? Porque, pues, si no hacemos la tarea de Jesús, si uno no lo hace, pues va a haber otro que lo haga. Y si eso le llena a uno de satisfacción, el verdadero gozo, porque es la misión de Jesús, es la tarea de Jesús, participando con Él, pues quiero sentir el verdadero gozo y lo comparto con ustedes para que vean, el hablarle a otra persona es la verdadera misión del cristiano. Hablarle de Jesús, poder que otra persona venga a conocerlo, es de grande alegría, de grande felicidad. El que no venga, el que no lo haga, pues en cierto momento, como nosotros lo esperamos, pues no nos desesperemos, no nos corresponde a nosotros. Dios sabe en qué momento ya va a estar lista para responder a esa persona, pero ahí está presente el Espíritu Santo tratándolo de convencer. Y qué bueno que uno coopera con el Espíritu Santo para convencer a la persona, ser uno el instrumento en las manos del Espíritu Santo para que se vaya convenciendo a la persona. Y si no se convence en esta vida, pues tiene una oportunidad cuando resucite. Quizá ya hablaremos de ello en otra ocasión. Entonces continuamos adelante. Y este otro punto que se habla aquí en Hechos 2:38 acerca de el bautizarse para recibir la salvación y el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el punto del mensaje del apóstol Pedro? El punto del mensaje de Pedro fue declarar quién es Jesús, quién es Jesucristo, e instar a todos los que escuchen a volverse a Jesús en fe, de creer la buena noticia, de creer que en Él ya están perdonados nuestros pecados, en Jesús ya está la salvación, en Jesús está la vida eterna, y nos lo ofrece gratuitamente, no nos la va a cobrar. Y nosotros al creerlo, al confiar en Jesús, al conocerlo, pues entonces hacemos la ceremonia pública del bautismo para gritar a los 4 vientos: yo soy seguidor de Cristo, yo quiero seguir a Cristo, y por medio del bautismo estoy representando que lo acepto en mi vida, que creo en Él, que confío en Él, porque Él ya me perdonó, Él ya me dio el Espíritu Santo, ya me convenció, y Él me da la salvación y la vida eterna. Entonces Pedro le está diciendo que la salvación está en Cristo y que por lo tanto deben confiar en Él y ser bautizados en su nombre, lo que representa lealtad y compañerismo con Él y sus seguidores, es decir, con la iglesia. Ya tomar las aguas bautismales, pues ya quiero ser leal a la iglesia, quiero ponerme la camiseta de cristiano, así como
el futbolista dice: me voy a poner la camiseta de las Chivas porque yo amo las Chivas, soy un seguidor 100% de las Chivas, me pongo su camiseta y digan lo que me digan, yo soy Chiva. Puede decir esa persona, y va al estadio a ver fútbol y grita y apoya a las Chivas. Pues así también creo en Jesucristo, yo soy un seguidor de Él, me pongo la camiseta de Jesús, de ser cristiano, que me sumerjan en el agua para que me bauticen, y que el mundo sepa que yo soy un seguidor de Jesús, que voy a apoyar a la iglesia, voy a ser leal y tener buen compañerismo con los hermanos y llevar a cabo la misión de Jesús. Entonces, me queda poco tiempo para ver el mensaje que también de la misma manera lo da en Hechos capítulo 3, del 17 al 18, el apóstol Pedro. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia. Aquí le está hablando a otro grupo de personas un capítulo más adelante. Yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que a sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas: Jesucristo el Mesías, el ungido, debía padecer. 19:20, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Lo mismo que ocurrió en Hechos 2:38, que quieren usar mejor la palabra para en lugar de usar la palabra en Él. Es decir, arrepiéntase y conviértase. Los traductores quieren usar mejor la palabra para que sus pecados sean borrados. No, lo correcto es arrepiéntase y conviértase en el perdón de sus pecados. Ya estamos perdonados en Jesucristo, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué significa esta expresión tiempos de refrigerio, hermanos? Otras traducciones dicen tiempos de descanso espiritual. Cuando lo entendemos, qué maravilloso. La vida que llevaba, cansada, como el gato cansado del camino, fatigado, fracaso en esto, me va bien en esto aquello, pero fracaso en lo otro, y una vida llena de cansancio espiritual. Y Jesús nos hace la invitación: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, yo los haré descansar. Y aquí hace efectivo eso, que al volvernos a Él, al arrepentirnos, van a venir tiempos de refrigerio espiritual. No que se vayan a acabar los problemas, las enfermedades, sino que vamos a descansar espiritualmente en Jesús por medio del Espíritu Santo. Vengan de la presencia del Señor y Él envía a Jesús el Cristo designado de antemano para ustedes. Entonces, nuevamente, ¿qué deben de hacer? Pedro les exhorta que se arrepientan, es decir, que cambien su forma de pensar. ¿Sobre qué debe cambiar la persona su forma de pensar, hermanos? Sobre acerca de quién es Jesús. Acerca de quién es Jesús es lo principal, hermanos. De que pues cambie su manera de pensar, pues debe de ya dejar de fumar. Bueno, ya al ir conociendo a Jesús, la persona va a ir dejando de fumar. Que deje la borrachera, sí, al ir conociendo a quién es Jesús, va a empezar a dejar la borrachera. De manera que el énfasis es la relación con Dios. La relación con Dios, de conocer a Jesús. El Espíritu Santo se va a encargar de convencer que tiene que dejar aquellos malos hábitos, aquella manera de vivir. Por eso dice, cambien su forma de pensar y de vivir. Y al ir conociendo a Jesús, va a querer vivir la vida de Jesús. Y ya hablaremos más de ello en otro mensaje. Ellos lo ven como, tienen que cambiar su forma de pensar. Los habitantes de Jerusalén veían a Jesús como un hereje y criminal común. Pero
pero Pedro los invita a pensar de nuevo. Piénselo bien, si es un hereje, si es un criminal, ya les he explicado todo esto, piensan que siguen pensando lo mismo. Entonces, cambiar de opinión es arrepentirse de esa manera de pensar, que Jesús es un hereje, que es un criminal, que es esto, es lo otro. Es volverse a Dios, ver a Dios y su Mesías de acuerdo a la verdad, no de acuerdo con las mentiras que han creído. Y la persona, puede decir usted que no hay alguna persona que no esté creyendo una mentira. ¿Podemos decirlo? No. Alguna creencia ahí errónea puede estar en el cristiano, pero al acercarnos a Jesús, al quererlo conocerlo más, Él nos va a llevar a toda verdad. Lo dijo Jesucristo. El Espíritu Santo les dará a conocer toda verdad. Eso significa recibir al Espíritu Santo, cambiar nuestra manera de pensar, conocer quién es Jesús para conocer la verdadera verdad, valga la redundancia. Por eso Él dice en los evangelios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por supuesto, una cuestión clave aquí es que la vida, muerte, resurrección y ascensión vicaria de Jesús ha llevado a cabo, ya para ellos, y como sabemos por otras escrituras, para toda la humanidad, el borrar el pecado. Es decir, en la obra de Jesucristo nuestros pecados son perdonados. Pero lo que Jesús logra no se trata únicamente de un expediente limpio. Ya está limpio tu vida de pecado, entonces no se trata nada más de eso, sino su vida, muerte, resurrección y ascensión trae consigo tiempos de refrigerio, como lo leímos ahí en el versículo 19, tiempos de descanso espiritual, el tiempo prometido del reinado del Mesías que tanto esperaban. ¿Qué es lo que esperaban los judíos, hermanos? Los israelitas. Que ya se estableciera el reino de Dios. Ya querían ver a Jesús como el rey, hasta lo proclamaron rey, pero no era el tiempo, hermanos. Primero tenía que hacer esta obra de muerte, de resurrección y ascensión, y ya al hacer eso, como lo dice la Escritura también, ya se ha consumado, hecho está. Entonces ya viene el tiempo de refrigerio, el tiempo de descanso espiritual, el tiempo que anhelaban los habitantes de Jerusalén, de Palestina, el reinado del Mesías que tanto esperaban. No en su plenitud, que será cuando Él regrese, pero ya se puede experimentar, se puede disfrutar viviendo la vida de Jesús, viviendo a la manera de pensar de Dios. Y esta es la gran burla, que rechazan a Jesús porque ellos no entienden que trae perdón y la restauración a través de su sufrimiento y muerte como un criminal común. Ya en Jesús tenemos la restauración, hermanos. Ya somos restaurados espiritualmente. Ya no tenemos que estar con esa carga, con esa zozobra de ¿qué me va a hacer Dios? Si ya estoy en Jesús, creo en Él, confío en Él. Y Él me promete tiempo de descanso espiritual. Pues debo descansar en Él, en sus brazos, tal como nos hace la invitación: vengan todos los que estén cansados y yo los haré descansar. Mi carga es ligera y fácil de llevar. Entonces va a haber alegría, va a haber gozo espiritual en el cristiano, en la cristiana, ¿no? Llevando cargas de que ¿qué me va a hacer Dios? ¿Qué va a ocurrir con estas malas decisiones que tomo? Bueno, voy a vivir las consecuencias de las malas decisiones, pero esas yo me las acarreo. Dios no me las está dando.
Dios no las está originando, son mis propias decisiones y pues le pido la ayuda de Dios a sobrellevar la mala decisión que tomé. Y en su misericordia, Él me lleva de la mano a pasar ese dolor y ese sufrimiento de esa mala decisión que tomé en mi vida. Pero en Jesús tenemos el gozo, la restauración, el tiempo de refrigerio. Este discurso de Hechos capítulo 3, igual que el de Hechos capítulo 2, no debe interpretarse como una fórmula de causa-efecto. Es decir, hiciste esto, entonces por consecuencia te va a ocurrir esto de parte de Dios. Por ejemplo, te arrepientes y te bautizas, entonces Dios te va a perdonar y te va a dar el Espíritu Santo. No debe interpretarse de esa manera, como la cristiandad, pues muchos le dan esa interpretación, de que hasta que te arrepientas y te bautices vas a recibir el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya está trabajando sobre las personas y cuando creemos en Él, confiamos en Él, lo experimentamos y sentimos una gran alegría que ya nos consuela, nos anima y digo, bueno, pues no tengo por qué postergar ya hacer el compromiso del bautismo, porque ya quiero ponerme la camiseta de cristiano, de ser un seguidor fiel y leal a Jesucristo. ¿Lo puede captar así, hermanos? ¿Queda claro? Sí. Entonces, es la gran buena noticia de que Jesús ha venido, ha asumido nuestra carga de pecado que ha sufrido y ha muerto, y al hacerlo ha hecho borrón y cuenta nueva. Y por el Espíritu Santo ahora ha regresado y de hecho ha restaurado todas las cosas. Ya somos nuevas criaturas en Jesús. Eso es la restauración de todas las cosas, que somos una nueva creación en Jesús, porque ya ha perdonado nuestros pecados y le seguimos a Él y le creemos a Él y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Para terminar, hermanos, ¿qué significa recibir el Espíritu Santo? Cambiar la forma de pensar acerca de quién es Jesús y abrazar su verdad, lo que Él nos enseña. Si Él nos dice, vayan a todas las naciones y enséñenles todo lo que yo les he dicho y estaré con ustedes hasta el fin del mundo, tenemos que abrazar esa verdad, de ir a anunciar a Jesús a las demás personas y las demás verdades que nos da en su palabra. Él es el verdadero Jesús y esa es su verdad y la tenemos que vivir, experimentar. Y por lo tanto, entrar en la comunión de los que creen, es decir, su iglesia, los que ahora ya están disfrutando de este tiempo mesiánico de restauración, y un día llegará a su plenitud en el nuevo cielo y la nueva tierra. Si lo creemos, hermanos, va a haber esa alegría, ese gozo en nuestras vidas, ese gozo y esa alegría espiritual de anhelar la iglesia, de hacer su misión, de seguir a Jesucristo, abrazar toda su verdad, conocerle más, vivir su vida y llevar esa amistad con Él. Ya Él nos está dando esa restauración y hay que experimentarla y hay que vivirla. Y el Espíritu Santo nos convence de ello. Es lo que significa recibir el Espíritu Santo, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Nuestro amoroso Padre, venimos muy agradecidos ante ti por recordarnos de este tiempo de celebración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la venida del Espíritu Santo, de recordarnos que estás trabajando con nosotros a través de Él y con
el volvernos a ti, con cambiar nuestra manera de pensar acerca de ti, Dios único y verdadero, creer en ello, lo vamos a estar experimentando cada día más en nuestras vidas. Confesamos que a veces tomamos malas decisiones en oposición a lo que el Espíritu Santo quiere en nuestras vidas, y gracias por darnos el perdón de ello en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tener misericordia, derramar tu gracia sobre nosotros. Gracias por ayudarnos a vivir esta vida física, y te pedimos de todo corazón que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que nos cambie, nos transforme y experimentemos todo ese gozo y esa felicidad que ustedes comparten y que han extendido esa vida hacia nosotros, que tengamos esa felicidad, esa armonía, ese compañerismo y ese gozo en Jesucristo. Gracias, amoroso Padre, por tu grande amor, tu grande misericordia. Gracias por enseñarnos esto. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.